¿Cuánto fue que gastamos en todos estos productos para nuestro futuro motorhome y para también acampar? Les vamos a contar en este video y también les vamos a hacer un unboxing de estos productos que fuimos comprando, vamos comprando de a poquito porque nos falta mucho. Y vamos a comentar los precios de todos estos productos en dólares para que tengan una idea de cuánto valen acá en Brasil, donde nosotros vivimos hace algunos años, donde estamos comprando todas las cosas para salir a viajar desde acá, desde Brasil. Así que bueno, después durante el video nos pueden ir dejando en los comentarios acá abajo qué les parecen los precios, si les parecen caros, les parecen baratos, que también es una forma de apoyarnos, así como dejarnos el like, dejarnos comentarios y suscribirse a nuestro canal para quedarse atentos a los próximos videos, porque se viene mucho contenido sobre todo esto. Y bueno, para los que no nos conocen, estamos arrancando este canal Nami por el Mundo. Los invitamos a seguirnos, a seguir nuestras aventuras. Nosotros tenemos otro canal en donde creamos contenido desde acá de Florianópolis, que es donde vivimos. Nosotros vivimos hace casi 5 años acá, en Brasil. Y bueno, somos uruguayos que vinimos a vivir en el 2019, dejamos todo nuestro trabajo, todas nuestras cosas allá en Uruguay. Bueno, nos vinimos con Nami, que es nuestra gatita. Y bueno, ahora estamos en este proceso de crear nuestro futuro motorhome para poder vivir viajando. Bueno, vamos a arrancar a mostrarle algunas cositas de las que compramos y las que nos fueron llegando, que nosotros no es solo contenido de motorhome que van a tener acá en este canal, porque nosotros vamos a tener la camioneta motorhome, vamos a vivir ahí, pero también vamos a hacer bastante contenido de ¿qué? De camping. De camping. Y algo que le queremos contar es que nosotros nunca acampamos en nuestra vida. Así que va a ser nuevo para nosotros, va a ser nuevo para ustedes, para el canal. Vamos a ver cómo vivimos esta nueva experiencia junto a Nami, que creemos que nos va a encantar porque la verdad nos encanta todo lo relacionado con la naturaleza, con hacer, por ejemplo, senderismo acá en Floripa, es algo que nos encanta. No sé, ir a la playa, por algo nos vinimos a vivir acá, claro, también cerca de la naturaleza, estar rodeados de vegetación, árboles, montañas. Y bueno, vamos a vivir esa nueva etapa de acampar, claro, que no tenemos ni idea, pero bueno, vamos a ver qué sale. Vamos a prenderlo todo acá, vamos a mostrarles todo, tanto las cosas que vamos a ir comprando para armarnos, para cuando ya vayamos a acampar y demás. Va a estar increíble, va a ser toda una experiencia nueva. Nunca anduvimos en motorhome, por ejemplo, hay gente que de repente alquila antes para decir, bueno, probar, nunca, y tampoco nunca acampamos. Así que esto va a ser realmente 100% pero nuevo todo. Algo que sabemos, ¿vieron cuando ustedes sienten algo que saben que les va a gustar, claro, que lo quieren así? Bueno, tenemos ese presentimiento que nos va a gustar, que nos va a encantar. Y si no nos gusta, bueno, también es todo parte de la vida, son claro, etapas, son experiencias. Y bueno, vamos a pasar, como pasamos de Uruguay, que migramos para acá, a un país totalmente diferente, nuevo, a pasar también de ahora a vivir en un apartamento con no todos los lujos, pero sí con todas las comodidades, claro, a vivir en un espacio así reducido. Y bueno, vamos a vivir experiencias, que de eso se trata vivir. Y adaptarse también, claro, así que está, por eso mismo. Y bueno, vamos a arrancar por esto, que ustedes viéndolo así... ¿Qué es eso? Dicen, ¿qué es esto, no? Porque de acá no se ve nada, porque aparte está en chino, y no te dice nada. ¿Qué será? Bueno, apretando este botoncito de acá, tenemos, mira, se los pongo así de costado, ¿verdad? ¿Y qué es eso que salió de ahí? ¿Y qué salió de acá también? Porque también no se nota mucho, ¿no? ¿Qué es? Bueno, es una canilla. Esto es una bomba de agua que se recarga por acá y básicamente tiene una batería que dura bastante para nosotros de acá conectarle un caño que va a ir a un tanque de agua y de ahí nosotros vamos a estar sirviendo agua. Acá tiene para servir una cantidad específica o dejar sirviendo así de forma hasta que lo paguemos. Y está bueno porque una tiene este sistema así, que no te ocupa espacio cuando necesitamos ponerle, bajarlo, cuando estamos manejando y demás. Entonces está muy bueno y a su vez nos va a facilitar mucho. Mucha gente tiene que hacer más instalación, o sea, poner una canilla, poner una bomba de agua que alimente esa canilla para justamente empujar el agua. Además, tener una fuente eléctrica para que alimente la bomba de agua específicamente. Entonces, siendo una camioneta que no tenemos un espacio inmenso, bueno, la idea era todo lo que podamos ahorrar de espacio, mejor. Y esto es simplemente así, ya tenemos canilla y bomba. La verdad que sí, algo que ocupe... Así, claro. Y usamos para cualquier cosa, así que ¿así? Está perfecto. Claro, y algo que ocupe menos espacio que esto, yo diría que imposible. Y yendo por ese hilo, pero vamos a comentarles cuánto fue que nos costó. ¿Cuánto salió esto?
Nos costó 90 reales de acá de Brasil, que en dólares son unos 18 dólares. Sacando cuenta, 18 dólares. ¿Tá? Así que para que tengan una idea de cuánto costó. Y la verdad que está muy buena. Y bueno, a ver, vamos a mostrar una otra cosa. Ahora vamos con esto que a mí me encantó. Porque esto lo compró Pablo, yo no sabía mucho que era lo que... Él se encarga de todo esto, de buscar precios, de hacer las compras. Yo me encargo obviamente de editar, también Claro. para que nos vayan conociendo un poco. Ahí va, de pensar sí. el contenido, de hacer algunos guiones de los videos. Tal cual. Y bueno, esto me encantó. Es un farolito, como pueden ver, pero no es un farolito cualquiera porque tiene 3 formas para poder encenderlo y que nos dé luz. Claro, para cargarlo, sí. Para cargarlo. Y es bien el estilo así colonial, ¿no? El estilo así antiguo, Es que está muy precioso. bueno, como para camping está. Sí, y obviamente vamos a necesitar mucha luz. Sí. Así que bueno, se prende acá, tiene una luz cálida que es preciosa. Y por acá arriba tiene un panel solar, como pueden ver. Esto es un panelcito solar que lo pones al sol, se carga y ya tenemos luz. Y bueno, se carga también con USB de este lado, en la parte del fondo de la base. Pero algo que me llamó la atención, que está muy bueno, es que le podés dar una especie de cuerda. Ahí pueden escuchar. Y eso lo carga también. Eso lo descubrimos sin querer. Para ser honestos, yo cuando lo compré no lo sabía que tenía esa función. Mismo hoy cuando lo sacamos, y luego dijo, pero ¿y esto acá abajo qué es? Y ahí, ahí descubrimos de que claro, se puede recargar así de forma mecánica, como quien dice. Que también está muy bueno, la verdad, 3 formas distintas. Acá tiene el cable USB para cargarlo y bueno, el panelcito solar. Claro. Está excelente, es un ítem básico, la verdad, la luz, la iluminación. ¿Y cuánto nos salió? Y ese nos valió 60 reales, que en dólares son unos 12 dólares que nos costó esta lamparita, que la verdad está excelente y el precio la verdad también está muy bueno. Después compramos acá otra lámpara que, como decía Lou, vamos a apreciar bastante iluminación recargable, así inalámbrica. Entonces, porque nuestro sistema eléctrico le va a llamar muchísimo la atención. No es el clásico sistema eléctrico de baterías estacionarias y demás, como hace la mayoría, y que ponen inversores y demás, que tienen toda una parte de, ¿no?, de cablerío, sino que va a ser un poco distinto, va a ser bastante distinto inclusive. Así que eso le vamos a estar comentando. A lo que nosotros tenemos poco espacio, tenemos que tratar de hacer las cosas de forma reducida, cosas más chicas que no nos ocupen tanto espacio, pero que sean funcionales también. Así que bueno, ya les vamos a contar. Y además es también para que sea más portátil, no solo el espacio, sino también, además del tema de espacio, para que sea más portátil. Entonces, bueno, pero eso en los próximos videos les vamos a estar comentando. Esta lamparita, que está muy buena también, tiene una luz muy fuerte, que tiene ahí varios modos distintos. Podemos hacer un baile. Podemos hacer un baile también. Así que está muy bueno esto. Si queremos un punchi ahí. En el camping. La luz es blanca, no es cálida como esta. Es otro tipo de luz que está bueno y ilumina bastante. Sí. Y eso que no está muy cargada, pero ilumina bastante. Sí, ilumina mucho. Y aparte tiene un ganchito para justamente que se le pone acá de costado, para también engancharla, colgarla de alguna parte. Entonces eso también, la verdad que nos va a venir tremendo. Después por acá tenemos... ¿cuánto nos costó? Esta nos costó 50 reales, o sea 10 dólares. Más barata, más barata que esta. Sí. Y tiene un poquito más de iluminación. Y tiene bastante, justamente tiene 160 watts, que es bastante. Y la batería dura una buena consideración de unas varias horas. Depende un poco de la intensidad también, pero la verdad que está bueno. Después, a ver, comentales vos un poquito sobre esto. Esto que no abrimos nada todavía, en realidad algunas cosas las vimos por arriba, pero estamos abriendo todo con ustedes. Claro. Estamos haciendo todo juntos, por eso les pedimos que se suscriban, porque estamos desde cero y estamos comprando las cosas, mostrándoles. Sí, nos van acompañando directamente en todo el proceso. En todo. De las compras, de la construcción, del aprendizaje de todo esto. Así que está excelente, sí. Bueno, esto nos dice que se llama Multi-Purpose Torch. Disculpen mi inglés, no es el mejor del mundo, pero vendría a ser como uno de esos pistolitas de fuego, dicho más en criollo. Una lanzallamas. Un lanzallamas. Y acá nos falta la parte de abajo que lleva una bombona de gas, una latita de gas. Ahí va, garrafa me iba a salir una a mí. garrafita. Nosotros
como vivimos hace 5 años en Brasil, se nos entreveran pues un poco entre las palabras en Sí. español y en portugués. Pero claro, lleva un tanquecito de gas y queda bastante portátil. Y esto se puede usar para cocinar algunas cosas. Aparte tiene también de intensidad de este Claro. lado. Le regulás la intensidad de la llama. Claro. ¿Y qué pasa? Con esto, no solo para eso, sino también para la parte de camping, cuando tenés que prender fuego, ¿no? Madera y demás, y no está fácil ponerle entonces con esto te ayuda bastante, le metes una llamarada ahí y vamos los pibes. Así que bueno, está muy bueno, práctico, útil y miren el espacio que ocupa también, chico, así que Sí. recomendable. Y Y muy bueno, barato. eso, el precio. 19 reales, que son menos de 4 dólares. 3 dólares y pico, o sea, muy barato, la verdad. Así que, excelente. Continuemos. Vamos ahora con estas cositas chiquitas que tenemos por acá. Mirá, o sea, Miren lo que es esto, a ver. Es nada, del tamaño de la mano. sí, o sea, más chiquito de la mano. ¿Y qué dicen que puede llegar a ser esto? A ver, vayan dejando ahí en los comentarios Ahí a va. ver qué puede ser, ustedes vayan adivinando ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué se supone que es esto? ¿Qué será? ¿Qué será? A Pueden dejarnos ahí mientras les Esperamos. damos unos segunditos. A Esto ver. otro es otra cosa parecida, pero es un poquito más grande, como verán. Este igual sigue siendo menos que una mano, Sí. pero es un poquito más grande. Vamos diciendo el precio mientras dejan en los comentarios Ahí va. antes y después les mostramos. El tamaño grande este cuesta más o menos 55 reales, que son unos 11 dólares. Y este tamaño chiquitito cuesta 25 reales, que son 5 dólares. Bueno, Y ahora se revela. basta de misterios. A ver qué es esto. Y esto A ver es- quién le pega. ¿De qué era? Lo estamos abriendo con ustedes. Sí, literal. ¿Qué será? Wow. Esa era la chiquita aparte, ojo. Es una Oh. toalla. Exacto. Es una toalla de manos y de rostro que es ideal para camping. O sea, está hecha, está diseñada con una tecnología, la tela y todo, Claro. para que se seque rápido y para que absorba bastante el agua. Está Eso. muy bueno, Es está buenísimo. bien finita, por eso ocupa tan poco espacio, pero es bastante grande, como verán. Sí. Y claro, justamente seca bastante. A su vez, no demora mucho después en secarse, una vez que vos la usaste, la mojaste. Y no ocupa nada. O sea, nosotros para esto, para esta vida, nos va a venir de puta madre esto. Porque vos fijate lo que ocupa de espacio. Una toalla convencional de mano te ocupa muchísimo más que Sí. esto. Y una toalla grande de baño te ocupa mucho más que esto. Prácticamente esto ya estoy pensando que los podemos poner en los espacios de guardado que tenemos, En la que no camioneta. ocupa nada. Sí. Y ya tenemos ahí el espacio de toallitas y todo. Es No que ocupan nada. tranquilamente, porque la verdad es que ocupan muy poquito espacio. Y esto parece que no, pero te ahorra pila de espacio. La verdad es que en esto, el espacio reducido que tenemos, este tipo de cosas hacen diferencia. Entonces, justamente por eso, y aparte el precio, no sé qué les parece a ustedes, si les parece caro, les parece barato o normal. Pero a nosotros nos pareció bastante bueno el precio, bastante barato, porque Sí. no es muy distinto a lo que te vale un precio de una toalla normal. Y bueno, tomando en cuenta esta tecnología, obviamente nosotros lo compramos de forma online. Esto vino desde China, pero la verdad que es una locura. Y esta es la otra, que esta es grande, es toalla De baño, eso, de cuerpo. claro. Que como verán, Miren, es re es bien grande. grande. Y la verdad que es una locura también el tema de lo que es lo finito y demás. Sí. Y bueno, estas las vamos a usar para bañarnos y bueno, para secarnos la Sí. cara, las manos. Así que bueno, sí, la verdad, muy bueno. Esto fue de los hallazgos que hicimos porque no sabíamos que existía cosas así. Y como que estamos descubriendo también muchas cosas. Después, esto otro también fue medio un hallazgo que también no sabía que existía, que son unos tubos de luz. Que vamos a... Los vamos a abrir también con ustedes porque no los vimos. Por acá salió primero el cablecito. Porque, bueno, eso ya spoilea un poco de que es recargable. Espera, tiene más cosas. ¿Qué es esto? Ah, ahora mostramos eso. Ah, ¿Esto yo es no tipo un imán? estoy pidiendo sacarlo, che. Bueno, de este lado, usamos ¿no? este Ahí para va, sí. mostrarles. ¿Viene con unos imanes? Claro. ¿Puede ser? Estos tubitos de luz están muy buenos porque son unos tubos largos que se les ponen estas cosas, se les Acá. pegan estos imanes
y ahí después lo podemos colocar en un lugar con el imán. Y a su vez sacarlo fácilmente para recargarlo. Y eso está de más. Está bueno. Claro, porque esto nosotros podemos agarrar, si viene alguien a querer robarnos, ¡pa! No. No. No, en realidad no, porque Se esto rompe. se rompe de nada. Esto- Es bien liviano. Pero esto es otra cosa para pegar, ¿no? Claro, o sea, Tiene esto la opción de pegarlo No. o... se pega esto que tiene el imán del otro lado para como quien dice, ¿dónde lo vas a pegar? Ah, es para el imán. Claro, y después Claro. el otro, el imán ahí. Y claro, es un golazo porque para recargarlo, simplemente lo sacás con el imán, ¿Y qué es esto? lo que tiene cargas acá. ¿Sabes? Eso creo que es un coso de protección nomás, ¿eh? Ah. Sí. ¿Y qué pasa? Tiene acá sensor de movimiento. Entonces, Ah, qué bueno eso. ¿no sabías vos? No. Yo me estoy enterando con ustedes. Como luego les comentaba, yo me encargo más que nada de las compras, entonces hay cosas que todavía ella lo está poniendo junto con ustedes. Si será esto un aprendizaje en vivo. Pero está. Tiene sensor Tiene de movimiento, sensor. está muy bueno. Porque la idea de esta es para ponerlo en la puerta que se levanta de la camioneta, o sea, ¿cómo se llama? Portamalas, me sale. Valija, De la maletero. valija, ahí va, el maletero, que se levanta, entonces ahí, cuando nosotros lo levantamos para hacer alguna cosa, ¡pum! Se prende con el Mira. sensor de movimiento y ahí para cocinar, cosas, va. Está muy bueno, la verdad. Así que ¿Y sí. cuánto salió esto? Salió 45 reales, o sea, $9. También, precio Sí. muy bueno. Es recargable y dura también unas cuantas horas, así que... Y compramos dos como para, si no podemos cargar el otro, o sea, sacarlo, cargarlo y después colocarlo nuevo, porque precisamos, ponele, estás a mitad de la noche, estás cocinando afuera o algo, te quedaste sin luz. No, pega, chica, vamos a recargarlo y mientras nos quedamos oscuras, no. Entonces Claro. ahí agarramos, sacamos uno, ponemos el otro, podemos cargar. Chao. Bueno, algo que se estaban preguntando que lo teníamos acá y bueno, después desapareció y ahora no está, si lo vamos a mostrar, vamos a correr un poco las cosas de Sí. acá. Con cuidadito. Que esto está muy bueno. Sí, eso la verdad que nos va a ayudar pila ¿En qué nos va a ayudar pila? en los lugares fríos. ¿Y qué puede ser esto? Creo que esto ya se imaginan lo que Sí, es, ¿no? esto, Es un va, no poquito- sé, capaz que no. Bueno, dejen en los comentarios a ver qué puede ser esto. Mientras vamos abriéndolo. Para mí que se van a imaginar que es un acolchado, una frazada, una colcha, algo de eso. Es Capaz. bastante grande, pues miren, al lado mío, Sí. un poco el tamaño. Es casi la mitad que yo. Es que esto ocupa bastante espacio, eso es un tema, Sí. pero a su vez está muy bueno en lo que nos va a ayudar. A ver, en realidad capaz que muchos se imaginan lo que es. Sí, sí. No es muy difícil. Miren, Acá sacamos acá- las almohaditas y ahí quemamos todo. almohadita. Y bueno, tenemos que dormir en algún lugar, ¿no? Pero en realidad es más que nada para el frío. Mira, vamos a hacerlo así mejor. Vos lo agarrás de ahí, yo lo siento. Ahí va. Teamwork. Más vale maña que fuerza. Sí. Pero no hinches así. ¿No quiere salir? Está bien guardado. Esto va a estar difícil para guardarlo después, me parece. Es de esas cosas que las sacás Y después no sabes cómo carajo volver a meterlo. pones. Sí. Bueno, es un sobre de dormir de la marca Náutica, por Sí. si les interesa, por si quieren también ver o están pensando hacer lo mismo que nosotros. Nosotros les vamos dejando las marcas y los precios. Por más Y- que no es sponsoreado, les comentamos. Y si quieren saber también algo más, nos dejan en los comentarios que les vamos respondiendo también. Eso. Bueno, como verán es enorme. Es gigante. Es tamaño casal, como se dice acá en Brasil, o sea, para una pareja. Vamos ¿Se a dice levantarlo así lo pueden ver Ahí va. más o menos el tamaño. Sí, Ahí, mira. es enorme, va a ocupar Es la enorme. pantalla entera. Entramos nosotros dos y Nami. Claro, justamente es la idea. Y bueno, ¿qué tiene de especial este sobre dormir? Primero que nada, eso de que sirve para dos. Tiene cierre y demás. Es bastante gruesito, ¿eh? Es muy grueso, tiene unas capas, que no sé qué es lo que tiene acá adentro, pero tiene capas y capas y capas Sí. para el frío. Porque esto aguanta, ¿cuánto aguanta? Es estando cómodo hasta 5 grados centígrados. Y ¿Cómo como, estando cómodo? claro, porque estas cosas es como que tienen un nivel, a ver si llegan a ver ahí, tiene un nivel de cómodo y un nivel de límite.
Entonces, cómodo es 5 grados centígrados o 41 grados Fahrenheit. No sé cómo que lo joder. No Pero sé. está, algo de eso es. Eso es cómodo. Y después, límite, o sea, ya como estando, ¿no? Ahí en el límite decís, wow, menos 5 grados Celsius. Pero, o sea, aguanta hasta menos 5 grados de frío. O sea, podemos estar en la nieve. Bueno, no sé, igual hay lugares que son mucho más Capaz que fríos. menos de menos 5 O sea, grados. menos 10 grados, menos 15, menos 20. Pero Solo con esto. solo esto, menos Claro. 5. Nos podemos unas frazadas ahí por arriba, una segunda piel, alguna remerita de esas. Claro, nos abrigamos un poco Nos abrigamos. nosotros o podemos alguna frazada o algo y ya estamos. Se Entonces, aguanta un poquito más, ¿no? esto nos sirve como sobredormir y ya nos ahorra llevar un par de frazadas. Claro. Y viene con las 2 almohaditas, que estas van a ser nuestras almohadas para Claro. dormir, que son cómodas. O sea, Sí. yo con esto estoy re bien, no preciso muchas almohadas ni nada. Y aparte, claro, es chiquita, no ocupa mucho espacio. Vos pensás que almohadas tipo de casa, así, ¿no? Son socotroco así. Son enormes. Entonces, claro, pero con esto estás tranquilo. Sí. Y esto si bien es grande, vos lo ves y es grande, casi el tamaño del lobo entera, aparte, en realidad te está ahorrando almohadas, te está ahorrando un par de frazados de acolchados, o sea, en realidad, en cuanto a beneficio o costo de espacio, está probadísimo también, así que esto también una compra que hicimos que estamos muy conformes. La verdad que por suerte, las cosas que hemos ido comprando, estamos bastante conformes, no es algo que digamos, ¿para qué compramos esto? Al final Sí. no es como pensamos una cagada. Sí. Y bueno, ¿cuánto nos salió? Salió 400 reales. Que, Esto es una de las compras más caras, sí, porque 400 reales no es nada barato. pero hay una más cara, que es la próxima que le vamos a mostrar. Claro, no es lo más caro que hemos comprado hasta ahora, pero sí, siendo sobre dormir y todo, es caro, pero en relación, como les decíamos, nos ahorramos llevar más frazadas, más acolchados, comprar, no sé, almohadas extra, etcétera, para el frío. Es muy bueno. Y para acampar, porque el tema es ese, o sea, a ver, si nosotros fuera solamente decir, ponemos 2 frazadas y unas almohadas, o compramos esto, de repente hubiéramos hecho la clásica, la almohadas, frazadas, ya está. Pero, o sea, mantas. Pero el tema es que, claro, nosotros como les comentábamos, no solo es el tema de motorhome, sino que también va a ser la parte de camping. Y ahí en camping, sobredormir viene muy bien, porque esto obviamente es impermeable, entonces viene y para bárbaro. El frío viene más que bárbaro. Entonces ahí era 2 pájaros de un tiro y ya ahí sí vale muchísimo la pena. Entonces, bueno, sí, salió 400 reales, que son unos $80. Para los que nos miran de fuera de Brasil, que no saben cuánto es el monto en reales, así que bueno, $80. $80. Y ahora vamos con la última cosa que compramos, que es de lo más caro, como les decía Pablo, pero antes, no olviden de dejarle el like al video y suscríbanse, los que todavía no lo hicieron, y los que ya lo hicieron, chequen de que están suscriptos, que tienen las notificaciones también activadas, la campanita. ¿Por qué? Porque se vienen muchos videos mostrándoles todo el proceso, todas las cosas que hemos comprado, los precios, las cosas nos van a ir llegando y la construcción del motorhome, que eso va a estar increíble. Y como les decíamos, nos van a acompañar en todo el proceso, la primera experiencia nuestra con todo, que ustedes van a estar acompañados a través de la pantalla. Así que ya le agradecemos a todos los que nos están mirando los videos, que nos están apoyando, se lo agradecemos muchísimo y que nos sigan acompañando por ahí. Bueno, y ahora sí, esta última compra que hicimos, que fue lo más caro, nos quedamos sin nada de plata y no vamos a poder seguir, no, mentira. Es algo necesario. Nos fundimos y hasta acá llegamos con el proyecto. Casi. Es algo súper necesario que nosotros queríamos que tuviera baño, por las dudas, Sí. Porque hay lugares que no tenés baño, y bueno, si vamos a estar acampando, etcétera, se necesita. Sí. ¿Y qué es esto? Es un portable toilet, como dice acá, es un portapochi, como lo conocen en otros lugares. Acá en Brasil se dice portapochi, en inglés es portable toilet y en español no sé cómo se diga. Es un baño... Un baño portátil. Algo así. Claro. Y lo vamos a estar abriendo con ustedes. Sí, está todo embalado y todo. Vamos a correr un poquito acá. Porque esto es bastante grandecito. Bueno, ¿me ayudás a sacarlo? Porque está medio complicated. Está difícil y es grandecito. No es tan pesado igual, ¿eh? No. Miren lo que es. Sí. Acá, a ver, vamos a sacarlo de nylon porque si no, no se va a poder ver mucho, ¿no? A ver.
Yo te ayudo desde acá. Ahora sí. Miren, este es nuestro baño. Va a ser nuestro baño en el motorhome por bastante tiempo, así que miren lo que es. Acá está la parte... Bueno, acá tiene tiene el manual. eso mismo. Bueno, ¿cómo explicarles? Acá tiene la tapa externa, la tapa de baño. Acá es donde haríamos nuestras necesidades. Está tapado acá. Porque acá tiene algo que dice pool y supongo que cinchás, ¿no? Y ahí Mira, cuando cinchás se va abriendo. Porque acá van los desechos. Claro, ¿se acá... imaginarán? Mira, Las flores mostrarles y más acá. bombones y jazmines. Sí, acá caen las flores que hace Low. Cae todo por acá y va para ahí abajo. Después de que hace las flores, mirá, mostrar por acá. Ahí hace las flores y ahí se tapa para que, bueno, obviamente no suban cositas, ¿no? Ahora, lo interesante de esto es, tiene acá para tirar agua. O sea, esto es... ¿Cómo una tiras cadena. agua? Claro, porque vos le cargas agua acá, en esta parte de acá, cargas agua y después, bueno, usas esa agua para tirar la cadena, como se dice, no sé Claro. cómo se diga en otros países, pero La cisterna. tirar la cisterna, Algo de bárbaro. eso. Y haces con esto acá y después para vaciarlo tiene unas trabas por Ahí, acá. mira. Esta traba acá y ahí va para arriba y de este otro lado Vamos a cerrar un también, poco. ahí va. Y ahí va para arriba. ¿Y ahí cómo haces? Y acá. Bueno, Pablo sabe bastante de esto. Me parece que ya tenemos a quien desagote el baño portátil, ¿no? Ya ¿No? tenemos la persona indicada para este trabajo. Me parece que quedé encargado. Y te lo sabes bastante. Yo creo que viste videos a ver cómo funciona. Y sí, Yo la verdad no tengo ni idea de cómo es esto. es que esto es claro, es así. Y ahí esta parte es la parte donde quedan los desechos abajo. Acá se abre esta tapita. Ay, Ahí van a no. estar todos los Flores. temitas, las flores, los colores y los bombones. Van a estar todos por acá. Y ahí se tira en un, ¿cómo se dice? En un water, Un ¿no? vaso sanitario. Ahí va. Y ahí Y ahí se tira. caen todos los gurises. Ay, por favor. Pero bueno, lo bueno es que hay productos que aparte supuestamente se pueden hacer caseros para que no haya... Ay, Dios. no rompa. Para que no haya olores y para que esté todo bastante líquido, ¿viste? Y no caigan los bombones así como más sin digerir. Claro. Está bueno como Sin el paralelismo, procesar, ¿no? Sin procesarlos. Claro. Entonces ahí va a ser más fácil este proceso del que por lo visto me voy a tener que encargar yo, así que... Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Dejen ahí en los comentarios a ver quién se encarga de eliminar los desechos. Porque hay varias opciones. Me puedo encargar yo solo, se puede encargar Low sola o podemos turnarnos. Compartir, dividir. No sé. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ¿qué les parecieron todas estas compras? Estas cosas que estamos ahí como comprando de a poquito. Faltan bastante. Bueno, nos dimos cuenta que es mucho lo que se necesita para esta vida, no es como así nomás. La verdad que lleva bastante, pero bueno, vamos de a poco, como todo, vamos despacito, de a poco, vamos mostrándoles también. Así que bueno. Y vamos aprendiendo también, porque nosotros, como les contamos, vamos aprendiendo, de repente agarramos y decimos, pero esto cómo vamos a hacer, y ahí descubrimos ítems que no sabíamos que existían y que vamos descubriendo, que nos van facilitando. Aparte, claro, nosotros como vamos a hacer no solo la parte de armar motorhome, sino también la parte de camping, tenemos que lograr esas cosas, o sea, tener armado para las dos cosas. Así que bueno, ahí vamos. Bueno, dejen en los comentarios qué les está pareciendo todo esto. No olviden de suscribirse, activar la campanita también. Seguirnos en nuestro Instagram también, que tenemos Instagram, Nami por el Mundo, también nos pueden seguir por allá, que les estamos compartiendo también muchas cositas. Sí, les dejamos el link acá en la descripción para que puedan ir directo a seguirnos o nos buscan Nami por el Mundo y ya nos siguen por allá. Y tenemos TikTok también, así que si quieren acompañarnos los que no usan Instagram o no usan mucho YouTube y están más por ahí por TikTok, nos pueden seguir por ese lado también. Y es el mismo nombre del canal, así que es bien fácil ya seguirnos en los tres lados porque subimos contenido exclusivo. Así que no se lo pierdan, ¿eh? Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Nos vemos.